Muy buenas tardes. Qué alegría tenerlo a todos ustedes por acá. Vaya a creer que no. Nos complace mucho saludarlos. Le estaba comentando yo al doctor Víctor Julián que esta conferencia es muy interesante, muy importante para nosotros como pensionados, porque son de estos temas que le saca uno como el cuerpo, que más adelantico me pongo las pilas a ver qué es lo que tengo que hacer y no hacer y demás, y entonces se van pasando los días y no hace uno en nada. Entonces todavía queremos estar a tiempo con estos temas. Esta charla, para contextualizarla, pertenece dentro de ASOPEN al Comité de Solidaridad. Sí, nosotros, como ustedes se han dado cuenta, hemos querido trabajar en todos los temas. Estamos trabajando de bombas durísimo a temas de bienestar, a temas gremiales, legales, a temas de salud, a temas de comunicaciones y temas solidarios. Entonces, para el efecto ASOPEN tiene un comité de solidaridad que la coordinadora es Nuri Bedoya. Ahorita le voy a hacer la palabra a Nuri para que nos haga también una ambientación del tema. Pero los quería contextualizar en eso, que esta charla hace parte del comité de solidaridad. Entonces, de nuevo, muchas gracias al conferencista. ASOPEN es un abanico de oportunidades y posibilidades, y el Comité de Solidaridad se centra mucho en la parte de la salud emocional. Entonces, ofrecer alternativas, ofrecer respuestas, ofrecer de pronto algunas opciones, simplemente para que se miren, porque vivimos a veces a medias. Es decir, lo que veo y lo tengo cercano, pero hay cosas a las que no me quiero acercar por miedo. Alguien hablaba ahorita aquí, hay temas tabú que las familias no se tocan porque piensan que si no se tocan no les pasa, y resulta que sí pasa. Entonces, si me pasa y yo no estaba alerta y yo no estaba preparado, entonces ahí vienen los ay. Por eso los temas que ustedes han visto que hemos llevado aquí precisamente del Comité de Solidaridad. Y hoy uno que es ganador, porque cuántos problemas en las familias ha habido precisamente porque a tiempo, ojalá en vida, se hubieran hecho. Entonces tenemos aquí a una persona que yo le tengo una admiración y un afecto muy grande, el doctor Víctor Julián Moreno Mosquera. Él es doctor en Derecho, abogado y especialista en Derecho Civil con énfasis en familia. Y precisamente lo que vamos a hacer hoy, partición en familia, eso en vida, eso tiene muchas aristas. Entonces, es una forma asertiva de enfrentar la muerte y sus efectos económicos para nuestros seres queridos. Las decisiones complejas en la familia pueden tomarse en la oportunidad para crecer, avanzar juntos y beneficiarse como grupo familiar. Usted sabe que yo lo quiero mucho y que estoy feliz porque usted está aquí, ¿ok? Muchísimas gracias. Bueno, lo primero es agradecer a ASOPEN por la invitación, a Nuri y consorte. Ya nos conocemos de tiempo atrás en el teléfono de la Esperanza, que he tenido la oportunidad de acompañar ese espacio en varias oportunidades, recibiendo esas llamadas y conversando sobre distintos tópicos jurídicos. Y bueno, hoy me hacen una invitación muy especial. Debo confesar algo, me siento especialmente emocionado de estar ante un auditorio tan, ¿cómo lo puedo decir?, tan digno. Y digo dignidad en términos de que sus canas son testigos de las batallas que han vivido en este curso vital, y que al estar ahí sentados escuchándome, pues no puedo más que honrar su deferencia, tratando de dar un poquito de algo que he aprendido durante estos años. Entonces, créanme que me siento muy halagado de que me hayan invitado. Espero en la medida de lo posible ser lo más claro posible, y la metodología de la charla que les traigo
es que en principio voy a hacer el desarrollo temático más o menos entre 1 hora, 1:20, y abrimos un espacio de unos 40-30 minutos para hacer las preguntas. ¿Esto por qué? Porque generalmente yo voy a empezar a desarrollar el tema y se van a generar inquietudes, pero es posible que con el desarrollo de la charla las inquietudes se vayan resolviendo sobre la misma, o que incluso se vayan ahondando. Entonces, cualquiera de los dos casos, y sobre todo porque tenemos pues el límite de tiempo hasta las 4 más o menos, entonces la idea es que podamos tener un espacio bien chévere. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos. Como bien lo dice el título es muy sugestivo, ¿no? No dejes pendientes, no dejes pendientes. Y cuando a uno le dicen que no deje pendientes, es porque tenemos tareas por hacer, ¿no? Y dentro de esas tareas, yo ahorita escuchaba maravillado todo lo que tiene Sopen para ustedes, y tienen muchas cosas pendientes. Una de ellas es un viaje a la costa. Entonces ya de entrada uno tiene pendiente empacar, organizar cosas, pero bueno, yo lo hago después, de aquí cuando salgo. Y los colombianos somos un poquito dados a procrastinar, entonces hace parte de nuestra cultura. Pero ustedes que son gloriosos y gloriosas pensionados, si llegaron a este punto es porque quizás no están por fuera de ese modelo, estoy seguro, y por eso están aquí escuchándome esta tarde. Entonces, la verdad es que, regla general, en Colombia las personas fallecen sin testar, fallecen sin disponer. Eso sí, en vida dicen de todo, ¿no? Nosotros como padres y como madres decimos hasta misa de lo que vamos a hacer, y amenazamos a diestra y siniestra, y sabemos que parte pues obvio que amamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros hermanos, a nuestra madre, a todos nuestros familiares, pero regla general, la muerte no avisa cuando viene por nosotros. Eso es parte de su magia y de su encanto, ¿no? Por eso lo bonito de estar vivos, ¿sí? No, es lo hermoso, ¿no? Saramago tiene un texto hermoso, Intermitencias de la muerte, donde la muerte se toma vacaciones, y entonces en su imaginación empieza a describir cómo sería un mundo donde no falleciéramos, eso sí, siguiéramos igual, ¿sí? Porque inmediatamente pensamos que no existe la muerte, pero se nos van a resolver todos los problemas, cosa que no ocurre en la realidad. Entonces dejémoslo de esa manera. Cuando vuelve, antes de volver, empieza a mandar cartas avisando. Entonces te mando una carta, en 15 días voy por ti. ¿Listo? Pero como en este caso la muerte no nos ha mandado carta, ni correo electrónico, ni WhatsApp, ni tiene estados de Facebook para uno seguirla, lo más recomendable es no dejar pendiente, ¿cierto? Entonces, los abogados somos muy dados al fundamento legal, ¿cierto? Entonces yo sé que es un poquito engorroso verlo en la diapositiva, pero yo lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida. ¿Por qué? Dado que lo podemos hacer, ¿cierto? Vamos a hablar de a partir de cuándo es posible en Colombia uno resolver ese asunto pendiente. Esto lo presenta el Código General del Proceso en el artículo 487, parágrafo, y en ese parágrafo, ahorita lo vamos a ver, se nos dice y se le otorga la posibilidad a los ciudadanos de que puedan distribuir, repartir, aterrizar su patrimonio en vida, y ese patrimonio, para que pueda ser distribuido, partido en vida, tiene que cumplir con unos requisitos, ¿cierto? Entonces, de cara a esos requisitos, nosotros vamos a ir desglosando cada uno de ellos, también orientados un poco por un par de preguntas que me llegaron antes, gracias a través de Nuri, unas inquietudes en relación con el tema de la nueva propiedad y el usufructo, que algunos ya tienen ese conocimiento previo, que de pronto lo han recibido de otro tipo de conferencias pues, que Asopen bien les ha traído a ustedes, o frente a temas de fideicomiso, entre otros, ¿sí? Pero entonces, el quid del asunto, gracias, sí. Entonces nos dice el artículo: la partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona para adjudicarla todo o parte de sus bienes
con o sin reserva de usufructo o administración. Abajo está la referencia de un texto que escribió en compañía de otros investigadores. Yo soy líder del grupo de investigación Auditorio Constitucional, reconocido por Mil Ciencias, investigador asociado, y dentro de las actividades de investigación pues tenemos distinta producción científica. Una de ellas es la partición patrimonial en vida, un caso de corrección constitucional en derecho de familia colombiano a partir de una sentencia que analiza ese artículo. Igual pues se los comparto, ahí está, pueden acceder a él en internet, o el PDF igual les queda para que posteriormente puedan ampliar la lectura. Entonces, vamos a tratar de desglosar varios términos ahí, el tema de lo que es el patrimonio, qué es eso del usufructo y la administración, ¿sí? Porque si no tenemos claro qué entendemos por patrimonio, qué es el usufructo, la administración y cómo podemos distribuirlo, pues en principio vamos a empezar partiendo mal. Es como si tuviéramos una torta de cumpleaños para partirla y en vez de un cuchillo nos dieran un tenedor. Va a ser complicado partirla, ¿cierto? Y además, ustedes saben que cuando el que parte y reparte, se lleva la mejor parte. Entonces es posible que usted tenga el mismo cuchillo, pero empiece a partir de forma diferente porque justamente sabe que le quiere dejar más torta a su mamá o a su hermano, que lo lleve otro, ¿ok? Entonces, dicho esto, ¿qué nos dice la ley frente a los modos de adquirir el dominio? Nos dice el artículo 673 del Código Civil. Los modos de adquirir el dominio son, dentro de ellos hay varios, pero aquí nos llama la atención para este tema lo que es la tradición y la sucesión por causa de muerte, para diferenciarlas. En derecho, cuando uno está enseñando esto o lo está aprendiendo, utiliza una sigla, los patos, ¿sí? Los patos son prescripción, accesión, ocupación, tradición, ocupación y sucesión por causa de muerte. Esos son los 5 modos de adquirir el dominio. Dentro de ellos, la partición en vida, veremos que la idea es no hacer sucesión. Entonces el modo va a ser la tradición, ya lo explicaré ahora. Y el 669 nos habla sobre el derecho de dominio. Y esto es interesante saberlo porque muchas veces el hecho de que tengamos cosas o accedamos a cosas no quiere decir que seamos los dueños. Eso que quede muy claro. O que no las utilicemos mucho no quiere decir que hayamos perdido el dominio, ¿sí? Entonces, ¿quién es dueño en Colombia? Dueño en Colombia o propietario en Colombia es quien tiene un derecho real respecto de una cosa para gozarla, usarla y disponer. En otra hora se decía que arbitrariamente, eso ya cambió, esa era una idea que venía del Código Napoleónico y del Código de Andrés Bello. Bajo la luz de la Constitución contemporánea, ese asunto arbitrariamente está limitado por la Constitución. Eso para decir que si uno no pone en uso de buen recaudo sus propios bienes, es posible que se los puedan expropiar o que se generen otras condiciones que incluso uno los pueda perder por prescripción extintiva. Entonces, después del COVID, que esto pasaba mucho, luego del COVID, pues en principio por obligación nos tuvimos que limitar en términos espaciales. Posteriormente ya quedamos con unas resistencias y a veces con unos vicios o unas mañas. Y entonces dentro de ellas es que nos vemos muy introvertidos y ya no queremos ir a muchos lugares, ¿cierto? Y resulta que usted tiene fincas en algunas partes del país y no ha vuelto, ha dejado eso, como se dice coloquialmente, al garete. Entonces, pues yo veré si la dejo ahí. El problema es que usted deje esos patrimonios sin ningún tipo de control o de administración, puede ocasionar que terceros terminen apropiándose por vía de ocupación o por vía de posesión. Ok, entonces se nos dice que quien es dueño tiene la posibilidad de usar, gozar y disponer de un patrimonio. Esa usar y gozar es lo que llamamos el usufructo, ¿sí? El poderse beneficiar de los frutos naturales o civiles de un bien o de un patrimonio. Entonces, pensemos en este auditorio. Este auditorio está instalado dentro de un edificio y este edificio pertenece a Isagen, pero Isagen podría arrendarlo, y si lo arrienda, ese canon de arrendamiento es un fruto civil, ¿correcto?
y es un usufructo. Quien se beneficia en principio debe ser Isagen, ¿correcto? Entonces, ¿y por qué? Porque es la dueña. Entonces pensemos en nosotros, en una finca que tenemos en Llano Grande, pero vivimos en Envigado, ¿correcto? Ahora que está muy de moda los arrendamientos o el Airbnb, hacer todas estas clases de negocios para generar rentas, lucros, incrementos de una especie importante para que nos genere un mayor flujo de caja, ¿sí? Entonces para eso lo podemos utilizar. Cuando uno se separa del usufructo, por ejemplo, es muy común que volvemos al ejemplo, vivimos en Medellín o en Envigado y tenemos una finca en Llano Grande y tenemos un hijo artista, pintor, muy creativo, que terminó, después de haber terminado, después de 3 intentos, pasó por EAFIT, Bolivariana, ya por fin terminó, se definió por estudiar arte dramático y se va a hacer unos performance junto con sus compañeros por allá. Pues sabes que mira, andate para la finca, allá está. Bueno, entonces usted pero como sabe que su hijo es artista, o sea, es otra lógica distinta. Nosotros tenemos una lógica racional, por eso nos pensionamos, trabajamos, somos juiciosos, llegamos al punto. Él es artista, eso es otra lógica. Entonces no va a estar ocupado de que si pago, no, vea, yo le voy a conceder el usufructo de ese bien, ¿listo? Entonces para que vaya, lo goce, pero no lo vaya a vender. Es más, si intenta venderlo no va a poder. ¿Por qué? Porque el dueño o la dueña sigo siendo yo, ¿correcto? Él solo podrá usufructuarlo, gozarlo, apropiarse de él, para para habitarlo, para estar, pero con unas obligaciones, ¿correcto? Entonces, esto nos lleva a pensar que también existen distintos tipos de propiedad. No me voy a meter en eso porque nuestro objetivo es la partición en vida, pero resulta que como vamos a partir bienes, entonces existen distintas formas o distintos tipos de bienes que podemos tener o en los cuales podemos participar. ¿Ok? Entonces la idea es que mínimamente los tengamos sobre el espejo retrovisor. Y dentro de estos tipos de propiedad, la plural, la familiar, la horizontal, la intelectual, la industrial, la colectiva, la multipropiedad, la fiduciaria y la solidaria, ahí destaco la familiar y la fiduciaria, la familiar especialmente de lo que estamos hablando en este momento, y la fiduciaria por la pregunta que me hacían en tema de la nueva propiedad y el asunto del fideicomiso. Ahorita lo conversamos finalizando. Frente al patrimonio de familia, brevemente explicar lo siguiente. El patrimonio de familia es muy común que uno escuche este tipo de afirmación que no se corresponde con la realidad jurídica. Se tiende a decir, ve, la casa de mi mamá. Esta es la casa de mi mamá, pero la verdad es que su mamá falleció hace 50 años. Y hace 10 se hizo la sucesión. Y aún así se llama la casa de mi mamá. Y esa casa de su mamá, a usted le tocó esa casa, porque su mamá tenía otros bienes. Y sus hermanos, y sus sobrinos, y todo el mundo llama eso la casa de mi abuela. Eso no es su casa, esa es una casa familiar, es un patrimonio familiar. Entonces queda como pareciese ser que es un legado que va de generación en generación y trasciende la personalidad de los sujetos. Eso es una concepción errada. El patrimonio, la familia como sujeto distinto, autónomo, independiente de los miembros que la integran, no existe. Existe la familia como institución que puede ser protegida por el Estado, incluso a nivel de tutela, cuando hablamos de derechos tales como la honra, la intimidad, el buen nombre, el honor de una familia, ¿correcto? Pero los sujetos, que son los que tienen el patrimonio, cada uno de ellos tiene bienes activos y tiene pasivos, ¿ok? No obstante, existen dos figuras que pueden servir para proteger el patrimonio que cada uno y cada una de nosotras tenemos, y se llaman patrimonio de familia inembargable y afectación a vivienda familiar. El patrimonio de familia es una figura viejísima, es de la década de 1930,
y su utilidad es para sacar del comercio un bien que puede llegar a costar hasta 250 salarios mínimos y no tiene que ser el bien donde habitemos y vivamos. Puede ser la finca productiva, la finca ganadera de mi papá. Esa finca la podemos constituir en patrimonio de familia. Cosa distinta a la afectación a vivienda familiar, que esa sí tiene que ser el lugar de habitación y puede tener cualquier valor, no importa si la casa en la que vivimos vale 1.000 millones de pesos, podría afectarse, ¿correcto? Pero entonces reitero, una cosa es que hablemos de patrimonio de familia inembargable o de afectación a vivienda familiar, pero no es que la familia per se tenga un patrimonio al que todos los miembros de la familia que tengan ese apellido van a entrar a usufructuarse o a dominar. ¿Listo? Eso es una precisión que les quería hacer. Ok, entonces retomando lo del usufructo, dentro de las preguntas existía la preocupación. El usufructo, según el artículo 823 del Código Civil, es un derecho real. Bueno, y aquí preciso, ¿qué es eso de derecho real? En derecho se distingue los derechos reales de los derechos personales. Un derecho personal es una obligación que adquiere un sujeto para cumplir o generar algún tipo de actividad. Por ejemplo, la prestación de un servicio. Un contrato de prestación de servicio establece una obligación de tipo personal. En cambio, un derecho real permite que una persona, sin importar los otros sujetos, pueda perseguir una cosa en cualquier momento y estado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de que el usufructo es un derecho real, volvemos al ejemplo de nuestro hijo artista que está haciendo sus obras por allá en Llano Grande, le constituimos un usufructo. Ese usufructo no está en abstracto en cualquier lugar, está determinado concretamente y en relación con nuestra finca que está en Llano Grande. Pero como él está embolado y consiguió una novia que lo tiene súper enamorado y le convenció que mejor se fuera a hacer obras al Bajo Cauca y que ella se quedaba ahí y ahora se quedó allá con otros artistas haciendo esto así. Ya han pasado 6 meses y la que usufructúa el bien es ella. Sí, un momentico, la escritura pública dice que es mi hijo, no la novia. Y va usted a hablar con la novia, muy querido uno, muy sileo, que si tan amable desocupa, y ella que como así, ya le presentó una denuncia a la comisaría y a la inspección, porque la está usando y dice, entonces no, el derecho es real. Eso quiere decir que así el hijo esté en Cartagena, incluso ya terminaron, pero él no tiene no le puedo decir eso, el carácter para enfrentarle y sacarle allá, le deja ese chicharrón a usted hablando de no dejar pendientes. Entonces lo bueno es que como es un derecho real, él no lo puede transferir, eso es suyo, usted es el que tiene esa condición. Ella está abusando de esto y podríamos adelantar un proceso para que se restituyera, ¿correcto? Entonces, es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituírsela a su dueño. En el tema no me voy a meter con el asunto de los bienes fungibles o no fungibles, después en otra charla prometo que se los explico. La nuda propiedad la dice el 832. Los abogados somos muy dados a eso, la nuda propiedad. Es como desnuda, ¿sí? O sea, una propiedad sin ropa, una propiedad sin pues que estemos desnudos no quiere decir que dejemos de ser nosotros, lo que pasa es que estamos desvestidos de una condición que nos caracteriza, que la ropa nos permite estar relacionándonos en distintos momentos. Ustedes ya están pensando, yo sé que están sentados aquí, pero por allá en la memoria RAM están pensando en ese paseo a Santa Marta. Y usted en Santa Marta no va a estar así, usted va a estar en forma de nuda propiedad frente al sol, ¿no? Aquí cuando hablamos de constituir un usufructo, vamos a desnudar esa propiedad de sus características
connaturales, que son el uso y el goce. Entonces, ¿uno con qué se queda? Pues solo con la disposición. ¿Cómo así? Yo puedo vender esa finca. Entonces, esa señora que no quiere salir de allá, que es la ex de mi hijo, finca en la cual constituimos el usufructo, y que es un verdadero problema, resulta que un vecino de esa finca está muy interesado en comprarla para hacer una ampliación. ¿Se la podemos vender? Sí. Ay, y tiene un detallito. ¿Cuánto vale la finca? 2.000 millones de pesos, pero con el detallito que tengo yo se la dejo en 1.500 pesos. ¿Entiendes? No, yo soy abogado, me encanta, a eso me dedico. Es más, yo estaba pensando en eso. Muy bien, hacemos un negocio, lo vendemos. ¿Podemos hacerlo? Sí, claro. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la nuda propiedad. Entonces nos habla de un nudo, ¿sí?, que todavía no se ha deshecho. Y ese nudo es la facultad de disponer. Entonces la podemos hipotecar, la podríamos enajenar, la podríamos intercambiar, la podríamos permutar, ¿correcto? Ok. Y esto que es importante, dice que la nueva propiedad puede transferirse por acto entre vivos y transmitirse por causa de muerte. O sea, si llego a fallecer y no digo nada más sobre eso, pues entrará sucesión, ¿no? Pero el usufructo es intransmisible por testamento o intestato. Es decir, el usufructo frente a mi hijo, si dije que fuese vitalicio, será hasta que él fallezca. Entonces, ¿qué consecuencias a grandes rasgos nos quedan de esto? Que el nudo propietario, ustedes dirán, bueno, listo, puedo sacar a esa muchacha de allá, puedo vender mi patrimonio, pero yo tengo que seguir pagando los impuestos, y yo tengo que seguir pagando el predial, entonces yo tengo que seguir yendo, entonces, y además está en un condominio, entonces tengo que asistir al consejo de administración e ir a votar, porque usted sigue teniendo la nuda propiedad. Entonces, si usted es el nudo propietario, sigue asumiendo las responsabilidades financieras y tributarias. Y dentro de, miren, un amigo vive por Envigado, en el edificio en el que estaba hace un par de años ocurrió un siniestro. ¿Cuál? Un niño o unos niños jugando, pues todavía no se ha determinado muy bien cómo fue el tema, estaban como celebrando un cumpleaños, no se sabe. El tema es que por el chute de basura tiraron algo encendido, o sea, si es una vela, si era una cerilla, lo que sea, algo encendido. Y resultó, pues cuando las cosas van a pasar, ¿cierto? Entonces hace rato estaban sin recoger los gases, resultó de la operación, estalló, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan, hace un par de años en Envigado, ok. ¿Por qué les estoy contando este caso y qué tiene que ver con esto? Porque resulta que ahora la copropiedad fue demandada, y entonces quienes estuvieron afectados tienen que recibir unas indemnizaciones. Entonces, ¿ahí quién tiene que pagar? El Estado, la copropiedad. Entonces, además, como nos chocan las cuotas extras, ¿cierto? ¿Les ha tocado, no? Hombre, qué bueno una piscina aquí, qué bueno un parque. Sí, lo vamos a hacer. 2 cuotas extras de administración. No, pero... usted quiera. Entonces, ¿a quién le va a tocar? El nudo propietario sigue todavía respondiendo, ¿ok? En cambio, el otro, el usufructuario, que puede o no ser vitalicio, porque uno, conociendo a nuestro hijo artista, tenemos un apartamento en Copacabana, ya nos pasó lo de la finca, entonces no se lo vamos a dar vitalicio por 2 años, a ver cómo es la cosa. ¿Listo? En 2 años hablamos, no en 2 años. Entonces el usufructo no tiene que ser necesariamente vitalicio, puede ser determinado o limitado en el tiempo. Y si es así, pues hay que respetarlo hasta su muerte si es vitalicio y tiene la condición de conservar el bien. Ok, volviendo al tema de la partición en vida, importantísimo, se requiere una licencia judicial previa. Pero bueno, antes de la escritura pública voy a explicar eso de la licencia judicial previa. ¿Qué quiere decir eso? Entonces estábamos diciendo ahorita, no dejamos pendientes, listo, entonces tengo un apartamento, tengo una finca, tengo unas acciones. Entonces, como no quiero dejar pendientes, voy a repartir en vida mi patrimonio. Listo, venga pues, entonces,
tengo a Antonia, Camila y Pedro. Antonia, Camila y Pedro son mis hijos. Y a cada uno de ellos les voy a repartir. Entonces Pedro, que es nuestro hijo el artista, los otros dos son súper juiciosos, grandes profesionales, con sus familias, están súper bien. Y esta, como es la oveja negra de la familia, le voy a dejar todo el patrimonio a ver si por fin arranca, porque es que no pudo. El patrimonio son 500 millones de pesos. Estos dos no lo necesitan, no sé, no lo necesitan. Hombre, estamos todavía resolviendo el problema con unos gitanos que nos dejaron allá. Esto es real. Sí, créame que si yo estoy haciendo medio broma sobre el asunto es porque casos han pasado. Aquí están hablando con alguien que tiene más de 20 años de experiencia en asuntos de litigios familiares, y cualquier caso que yo me pueda inventar aquí se queda corto con la realidad. ¿Listo? Y justamente pasa eso. Usted cuando menos piensa, eso se va enredando de una forma que es impresionante. Pero entonces, le vamos a dejar todo el patrimonio a él. Listo, venga, pues yo firmo y le dejo todo a usted. ¿Puedo hacer eso? Un momentico, que bueno es cilantro, pero no tanto. Y en el sistema jurídico colombiano no tenemos la facultad dispositiva de disponer de absolutamente todo, ¿no? En el norteamericano sí, usted puede llegar y dejarlo todo a quien quiera, ni siquiera a los hijos, a una mascota, usted ya puede hacer. Y es distinto porque ahí hay una discusión frente al modelo económico, el modelo político, el tema del liberalismo y las causas Petro. Bueno, pero aquí nosotros tenemos unas concepciones de protección a la familia. Era el viejo chiste de que por qué decían que Jesucristo era paisa, ¿recuerdan? Porque a los 33 años vivía todavía con los papás. Entonces, claro, si eso le decían a Jesucristo, no, los hijos de la... Hombre, para sacarlos hay que ponerles una escoba a ver si sale. Mentira, una escoba y uno los trae. ¿Y por qué no ha vuelto? ¿Sí ve? Y no va a venir ya lleva 15 días sin venir. Así somos, ¿no? Así somos. Pero bueno, les decía que con todas estas dualidades en la sociedad contemporánea, en la nuestra, no nos dejan disponer de todo. Hay unos límites, de eso vamos a hablar. Entonces, por eso, antes de partir, tenemos que pasar por un peaje, y el peaje es el juez. Entonces, tenemos que ir donde el juez a pedir permiso. Eso es licencia judicial. Licencia judicial, tenemos que contratar a un abogado para que el abogado nos recoja los papeles, nos explique, Pero primero hay que ir donde el juez para ver si yo sí puedo partir, si yo puedo dejar esos 500 millones de pesos como creo que voy a hacerlo, y si lo puedo hacer bien. Después hay que ir a la notaría para elevar eso a escritura pública, y dentro de los requisitos tengo que respetar las asignaciones forzosas y los derechos de terceros. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las asignaciones forzosas? Bueno, ahí yo quiero hablando con los colores para hacerla muy colorida, pero a veces los contrastes, o sea, en mi mente funciona mejor, pero dice los alimentos causados, lo primero que dice arriba. ¿Listo? Entonces, cuando pensamos en asignaciones forzosas, son límites que constituye el legislador a algo denominado autonomía privada de la voluntad. La autonomía privada de la voluntad es una garantía de la cual gozamos y disponemos todo el tiempo, ¿cierto? Uno va saliendo de aquí, salimos de aquí de Isa, y vamos caminando, ¡ay, qué rico un heladito! ¿Ve? ¡Qué rico un postrecito! Autonomía privada de la voluntad. Usted verá qué compra, dónde lo compra, a quién invita. Autonomía privada de la voluntad. Pero hasta, ve, qué rico regalar la casa. Qué rico ir ahorita al casino a jugarme la finca hasta allá no nos da. Entonces la ley pone unos límites, unas talanqueras. Esas son las asignaciones forzosas. Entonces nos dice la primera, alimentos causados. La segunda, la porción conyugal o marital. La tercera, las legítimas. Y de la cuarta ya les hablo. Subrayo los alimentos causados y las legítimas porque tienen que ver con el tema de la partición en vida. ¿Listo? Y de los alimentos pues les voy a hablar. De entrada despacho lo del tema de la porción conyugal y el numeral 4. La porción conyugal o marital quiere decir la porción que se le deja al cónyuge o compañero permanente, supérstite o sobreviviente que no alcanza a tener un patrimonio importante de una liquidación de la sociedad conyugal o patrimonial.
Entonces di tú que no sé, sí. Caballo Viejo, ¿han escuchado Caballo Viejo? Caballo de la sabana, ¿por qué está? ¿Cuál es la historia? Se enamora. ¿Pero de quién? De la polla. De una sardina. Entonces, y ojo que están muy de moda las relaciones intergeneracionales. Intergeneracionales no son 7 años, que cada 7 años es una generación, no. Esos son con múltiplos. Puede ser 7x3, 7x4. Eso, además la experiencia da cuenta. Bueno, el tema es que en la actualidad usted tranquilamente podría contraer matrimonio, una persona de unos 75 años con una sardina de unos 45, tranquilamente, y hasta más sardinas, ¿cierto? O más sardinos más jóvenes, listo. Pero en el marco de esa sociedad conyugal, él o ella teniendo un buen patrimonio económico, el mayor, esa sociedad, esos divorcios no duran, esos matrimonios no alcanzan, a veces no duran mucho, él o ella fallece y entonces no alcanzan a conseguir el suficiente patrimonio en la sociedad conyugal, ¿cierto? ¿Cuánto duró ese matrimonio? 3 meses. Caballo Viejo no pudo galopar un poquito más. Entonces, ¿qué pasó? Ella tiene que pedir porción conyugal. ¿Por qué? Porque como no tuvieron gananciales, los gananciales quedaron en ceros, pero él tenía un patrimonio de 1.000 millones de pesos, entonces al pedir porción conyugal o porción marital, la pueden tratar como un legitimario más, es como un hijo más. Después si quieres les doy una charlita sobre eso para que, pero bueno, sigamos con esto. Y la cuarta, lo que pasaba era lo siguiente. Está charlando de orden que pendiente, sin ojo con el colágeno. Bueno, el asunto es, la ley 1934-2018 eliminó la cuarta de mejoras. ¿Qué es eso? Es decir, por ejemplo, en estos momentos, si fuéramos a hacer un testamento, fuéramos a repartir, antes del 2018, la ley decía que de 100 millones de pesos que tuviéramos para repartir, solo podríamos disponer de 25. ¿Por qué? Porque 50 millones estarían reservados para nuestros hijos sí o sí, y los otros 25 nos daban la posibilidad de mejorar a alguno de nuestros hijos. Volvemos al ejemplo del artista, ¿sí? Entonces yo dije que teníamos 3 hijos, pero al artista dice, de los 100 millones que usted tiene, 50 sí o sí se los tiene que dejar a sus 3 hijos. Ok, hombre, pero yo tengo este artista que mejor dicho, no descanso en el más allá, pensando en no me alcanzo a morir. Esto es hablando de una pendiente, yo no quiero dejar eso. Listo, entonces la ley le decía, tiene 25 millones para que mejore a ese artista. Ok, listo. Y los otros 25 se los puede dejar a quien quiera. También se los quiero dejar bueno, listo, vale, déjele pues. ¿Sí? Pero era porque él era hijo, ¿cierto? Legitimario o esa cuarta de mejora solo para mejorar a los hijos. O sea que uno no podía mejorar ni a la cónyuge, ni al compañero permanente, ni a los papás, ni a los hermanos, ni a los terceros, solo los legitimarios, ¿cierto? Que en ese caso son los hijos. Pero a partir de 2018 esa cuarta desapareció y se incrementó la libre disposición. O sea que hoy la disposición subió al 50%. O sea que esos 100 millones que tenemos, si quisiéramos, le podríamos dejar de una vez, sin decir que le cuarta mejores no sé qué, le podríamos dejar la mitad a ese hijo. O como ocurre, terminamos más amigos de la gitana exnovia de él que se quedó allá y le vamos a dejar esos 50 millones de pesos a ella. ¿Podríamos hacerlo? Sí, porque es libre disposición. Y ahí aplica el principio de la autonomía privada de la voluntad. ¿Correcto? Entonces eso es a lo que hace alusión de que ya no existe esa cuarta de mejoras. Traducción, se amplía la capacidad dispositiva del partidor. Entonces hablemos un poquito de esas asignaciones forzosas y de los alimentos causados. ¿Listo? Reiteramos, estamos hablando de partición en vida y te estamos tratando de explicar cómo y por qué puedo partir, ¿sí? Y qué puedo partir. ¿Por qué? Porque si no sé cómo que la partición va a tener vicios y esos vicios van a hacer ineficaz la misma, ¿cierto? Entonces, dentro de las asignaciones forzosas que hay que respetar, el derecho a alimentos nos dice la doctrina
que es aquel que le asiste a una persona para reclamar de otra obligada legalmente a darlos lo necesario para su subsistencia cuando no está en capacidad de procurárselos por sus propios medios. Así, la obligación alimentaria está en cabeza de quien por ley debe sacrificar parte de su propiedad con el fin de garantizar la supervivencia y el desarrollo del acreedor de alimentos, ¿sí? Entonces, regla general, uno piensa que el derecho alimentario es solamente el derecho a la comida. No, es mucho más que eso. El derecho alimentario nos convoca elementos tales como, evidentemente, pues la comida en primera condición, pero el vestido, la habitación, la asistencia en salud, la educación, la instrucción, la recreación, todos esos elementos constituyen parte de la obligación alimentaria. Ahora, hay que diferenciar entre alimentos causados y derecho alimentario, ¿sí? El dibujito lo da cuenta de los alimentos, vivienda, en la vivienda, el arriendo, los servicios, la empleada doméstica, en la educación, la matrícula, la pensión, los libros, las clases extracurriculares, en la salud, la prepagada, las medicinas, el vestuario, el transporte y la recreación. Son elementos que podemos ver reconocidos en una cuota alimentaria. Pero entonces, ¿qué les quiero decir? La asignación forzosa no es en relación con el derecho alimentario. El derecho alimentario, según el artículo 411 del Código Civil, lo tiene el cónyuge o compañero permanente, sea o no del mismo sexo, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, incluso quien ha hecho una donación cuantiosa tendría la posibilidad de reclamar alimentos frente a ese donatario. Una donación cuantiosa en Colombia son más de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todos ellos tienen derecho alimentario. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos derecho alimentario. Eso es una cosa. Pero lo que nos están diciendo las asignaciones forzosas son alimentos causados, o sea que alguna vez nos llevaron a una comisaría, a un juzgado o a una notaría o a un centro de conciliación y establecimos que mensualmente íbamos a pagar una mesada o pensión de 500.000 pesos y los consignaríamos en la cuenta 45678 de ahorros en Bancolombia de la señora Claudia Marcela Pérez en favor de nuestro hijo. Entonces, sí se ven las dos diferencias. En uno está en abstracto, todos nosotros tenemos derecho alimentario para reclamarlo o para que nos lo reclamen, ¿correcto? Pero de las asignaciones forzosas nos hablan es cuando ya se ha concretado ese derecho. Y a veces se concreta de una manera donde hay obligaciones alimentarias que no se pudieron pagar por X o Y motivo y suma más de 400 millones de pesos. Casos así, ¿cierto? O que se pagan mal. Y el que paga mal en derecho paga 2 veces. Ah, pero es que yo le di eso, pero y muchas veces llegan los clientes, no es que yo pagué todo eso, ¿y dónde está? No es que quien le pide recibo un hijo. Pues cuando usted está en conflictos familiares hay que pedirle recibo a todo el mundo porque usted nunca sabe cuándo lo pueden llamar a un juicio. Y ahora peor porque hay algo llamado el REDAM, que es el registro de acreedores alimentarios, que con el hecho de que usted falte 3 veces a la cuota alimentaria seguidas o intermitentemente, lo pueden ingresar en unas bases de datos donde eso lo afecta crediticiamente e incluso se puede, ya le puede impedir la salida del país, o eso va a afectar otro tipo de condiciones, ¿sí? Pero bueno, ese es el tema frente a los alimentos, ¿cómo y qué elementos se tienen en cuenta para fijar esos alimentos? Muy someramente, la necesidad del alimentario versus la capacidad económica del alimentante. Es necesario entrar a corroborar esas dos condiciones. Pero pues el tema es muchísimo más amplio, solamente es como para que tengamos una idea. Bueno, listo. Seguimos queriendo partir en vida, ¿sí? Ya tenemos claro que necesitamos una lista. Bueno, y hay que decir algo que se tiene, por supuesto. Lo primero que tenemos que tener es capacidad, ¿sí? Y frente a la capacidad, la pregunta es ¿quién es capaz? Después de 2019, con la ley 1996 en Colombia, todos nos presumimos capaces después de los 18 años. O sea que ya en Colombia no hay juicios de interdicción.
ni por demencia, ni por disipación, ni por falta de elementos para darse a entender algún lenguaje convencional de signos. Ahora ya hablamos de una ley de apoyos, ¿no? Y entonces pues eso ya es otro tema. Entonces, si tenemos o necesitamos de esos apoyos en la notaría, cuando vayamos a hacer la partición en el juzgado, nos van a hacer una entrevista y ahí pues se darán cuenta si tenemos o no esa condición de capacidad o si tenemos que ir a la modalidad de la ley. Y ojo que hablando de no dejar asuntos pendientes, esas cosas son de las que más pendientes están dejando. Recuerdo un caso de una clienta que iba con su mamá, iban a hacer una vuelta en la notaría y ella ya llevaba por ahí 6-7 meses mostrando luces de un Alzheimer o de una demencia senil, pero con una de las hijas siempre estaba conectada, era como su cablecito a tierra. Entonces, no, vaya con María Elena, que cuando está con María Elena, ella está súper aterrizada. Y en efecto, fueron con María Elena, estuvieron allá, ando con el notario, ¿cómo se llama usted? Ah, sí, Bernardina, no sé qué, Ya iban a terminar cuando, bueno, ¿y usted a qué vino hoy? Ah, yo vine por estas gomitas. Ah, sí, bueno, no, tómelas. Pero ¿por qué no? Sí, por las gomitas ya nos vamos. Entonces, las gomitas, la sacaron. Y era la primera vez. Y justo ahí quedó en evidencia entre el notario. Ah, no. Entonces ya empezó por otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Hablando del tema de no dejar pendientes. Es importante empezar a revisar esas cositas y también el asunto pues de las voluntades anticipadas y demás. Pero ese es un tema que le ponemos un pincito y en otra oportunidad lo hablamos. Bueno. Estaba diciendo que lo primero es ser capaces, listo, capaces, tenemos las condiciones, vamos a ir a partir en vida. Luego tenemos que pedirle permiso al juez para que nos deje partir. Y el juez va a corroborar de que respetemos las asignaciones forzosas. ¿Que cuáles son? Pilas que si tenemos alimentarios, no nos hayan demandado y existan cuotas alimentarias pendientes por pagar, y que lo que querramos hacer con esta partición en vida es eludir a nuestros acreedores o eludir el pago de esas obligaciones alimentarias. Pues listo. Pero viene un pequeñísimo detalle. Resulta que uno en este transcurso de la vida entre la cuna y la tumba le da por casarse o por vivir en unión marital, de hecho, de esas bobadas, ¿cierto? ¿Qué más hace? Ya que estamos aquí, pues ¿qué más hacemos? Pues casemos, tengamos hijos. No obstante, y no, hay reincidentes, 1, 2 o hasta 3 veces, ok, pero lo más curioso es que a uno se le olvida. Si usted se casa, vive en unión marital, de hecho, eso se le vuelve paisaje. El marido de la mujer se vuelve paisaje. Uno cree que ese es un sujeto que duerme ahí y que responde a mis voces de alerta. No, es su cónyuge, es su consorte. Y en este contexto tiene mucho que ver. Entonces, uno de los requisitos es contar con el consentimiento del cónyuge o compañero. Bueno, entonces, ¿por qué tengo que contar con el consentimiento de ese? Si es mi patrimonio. Entonces, aquí ya hay otro gran problema. ¿Qué entendemos por mi patrimonio? Entonces hay gente que afirma, es que todo lo que yo sí me casé hace 50 años, pero todo lo que conseguí en estos 50 años, lo conseguí con el sudor de mi frente. ¿Han escuchado esa expresión? Pero esa persona no sabía que el sudor de la frente es un sudor social. Que es lo que uno suda. Sí, está sudando, pero cuando nunca estuvo conmigo, cuando nos regañaba el jefe, cuando nos pedía más rendimiento, cuando teníamos que trasnochar, yo era el que me quedaba allá, ¿cierto? Y en su casa van a decir, sí, cuando aquí nos quedamos sin luz yo tenía que hacer doble, cuando tenía que trasnochar 3 o 4 veces, lo que llaman economía del cuidado, ¿no? Pero entonces nos van a decir, vea, hay que pedir el consentimiento del cónyuge y del compañero permanente y respetar las gananciales de una sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Entonces brevemente tenemos que decir 2 o 3 cosas de qué significa eso, la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. Para empezar, una nace del matrimonio y la otra de la unión marital, de hecho. Y en dichas concepciones
tendemos a pensar que como se llama sociedad, las sociedades son personas jurídicas distintas a los sujetos que le integran, ¿cierto? Por ejemplo, Asopen es una persona jurídica, pero la persona jurídica, aquí tenemos su representante, el presidente, ¿sí? Tenemos la cabeza líder, pero él no es Asopen somos todos. Yo, él como persona natural, dentro de Asopen ocupo un cargo para administrar, organizar, poder firmar, representar, pero Asopen somos todos, ¿cierto? Ya cuando él les hablaba, ya qué rico que nos encontramos, no sé qué, eso es lo que llaman una persona jurídica colectiva, ¿correcto? La sociedad conyugal no es una persona jurídica colectiva y la sociedad patrimonial tampoco lo es. Es verdaderamente algo que se conoce como comunidades de bienes. Sui generis quiere decir únicas en su género, muy especiales, muy particulares. Y parecen como si fuesen dos patrimonios. Entonces lo que ocurre realmente es que uno tiene un patrimonio y el marido y la mujer, y que ya puede ser marido y marido, mujer y mujer, y al revés, bueno. Pero ellos o ellas, que puede ser después de 2011 la sentencia C577, no por el hecho, lo que yo quiero llamar la atención es no por el hecho del matrimonio o de la unión marital de hecho, desaparece el patrimonio propio. Eso es sobre lo que quiero llamar la atención. O sea que uno puede tener su propio patrimonio y el patrimonio de la sociedad conyugal, el cual administra. Es como un pantalón, usted tiene un bolsillo social y tiene un bolsillo personal. El problema es que, regla general, la mano que uno se manda para sacar cosas y comprar es la del bolsillo social, no la del bolsillo personal. O, dicho de otra manera, generalmente cuando se causan obligaciones, esas obligaciones personales las tiende a asumir el bolsillo social, ¿sí? O uno tiende a beneficiar a otros a costa de la sociedad conyugal. Entonces eso es lo que va a entrar a mirar el juez, que lo que usted quiera partir si esté en el círculo que le corresponde, ¿sí? Porque si no, usted está incurriendo o incumpliendo uno de los criterios de la partición. Si tenemos pero venga, aquí avancemos, listo, les voy a decir, hay otro tipo de sociedad que hay que diferenciar. Ya hablamos de la sociedad conyugal. Esa es la sociedad conyugal derivada del matrimonio. A partir de cuando existe, el artículo 180 del Código Civil nos dice que existe una vez celebrado el matrimonio, excepción hecha que se celebren capitulaciones para evitar su ingreso. Asterisco para eso, las capitulaciones pueden hacer mucho más que simplemente evitar que surja el matrimonio, lo hablaríamos después. Sociedad patrimonial, esa es la que se deriva de la unión marital de hecho, Ley 54 de 1990, artículo 2. Y esa sociedad patrimonial existe después de 2 años de convivencia de la unión marital de hecho. ¿Listo? La sociedad de hecho es otra cosa distinta a la sociedad conyugal y a la sociedad patrimonial. ¿Qué es la sociedad de hecho? Es una manera como el Estado y la ley permite solucionar conflictos entre aquellas personas que no alcanzan a llegar al matrimonio o a la unión marital de hecho, o mejor, no cumplen los requisitos del matrimonio o de la unión marital de hecho. Caso fácil para que se entienda, una trieja o cuatrieja. En 2019, el Juzgado Séptimo Laboral de Medellín concedió el derecho de pensión de sobreviviente a 2 hombres respecto de su compañero permanente fallecido, la primera trieja en Medellín. Y esa sentencia fue apelada por la madre, por la mamá del finado, que estaba peleándoles a ellos la pensión, y el tribunal le confirmó la sentencia al juez de instancia para decir que en Colombia el poliamor es una forma de asociación familiar. Aquí de poliamor, póngale otro asterisco, después hablamos de ese tema, no me voy a meter con eso. Lo que les quiero decir es que una trieja, cuatrieja y siga sumando, hoy en la actualidad no hay ley, entonces diríamos que ellos no alcanzan a estar en la lógica del matrimonio, de la unión marital de hecho, que son relaciones de tipo bilaterales. Como aquí hay
hay varios sujetos que intervienen en la ecuación, entonces se resolvería por la vía de la sociedad de hecho. Ok. Bueno, entonces decíamos, seguimos allá en el juzgado, no hemos pasado de la licencia. Para que veamos pues que, y esto es interesante, porque vamos dentro de las conclusiones de particiones vías, no hay que hacer juicio de sucesión. Pero después de que tenemos esta charla, pues no hay que hacer sucesión, pero miren todo lo que hay que hacer. Pues que, pero que esto, con todo y eso, esta es la vía más corta. La sucesión, miren, a mí me contrataron para representar a alguien en un proceso de sucesión en 2018. Yo renuncié a esa sucesión a principios de este año, por temas que no puedo compartir. Pero el tema es que renuncié en el 2023 y del 100% del proceso, ese proceso iba en un 22%. O sea que le faltan otros 5 o 6 añitos, ¿cierto? Porque les decía ahora, los procesos, usted sabe cuándo empiezan, pero no cuándo ni cómo, son como las guerras, ¿no? Usted plantea una guerra, usted cree que eso va a ser rápido, pero hay cosas que terminan generando otro tipo de condiciones. Ok, entonces estamos diciendo, para que nos den permiso, listo, yo quiero partir y ya sé que como estoy casado, vivo en unión marital de hecho, y yo creía que el sudor de mi frente era, que yo creía que mi frente era mío. No. Su frente y todo lo suyo ya está preta. Usted dispuso, de hecho usted fue y dijo sí acepto, para que no diga pues que aquí estamos atentando contra sus derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad. Usted dijo sí acepto, ¿recuerda? Sí, ok, yo dije sí acepto, muy bien. Entonces ahora que quiere partir y para evitar problemas, entonces liquidemos la sociedad conyugal. Disolvamos y liquidemos la sociedad conyugal para saber usted a qué tiene derecho realmente y qué es lo suyo. Máximo porque esos 3 hijos, incluyendo el artista ese, no son hijos míos. ¿Es que así pasa o no? Claro. Yo encima llego y lo recibo con esas bendiciones. Y ahora es que va a repartir lo que conseguimos en estos 50 años. No, bueno es cilantro, pero no tanto. Venga, primero repartamos, ya que está tan animado, venga, repartamos nosotros y lo que le sobre, que serán las ganancias o pérdidas, sobre eso es que usted va a repartir. Entonces para hacer eso, primero hay que inventariar y evaluar los bienes que se tienen. Y para ello hay que determinar el tiempo, título y tipo de adquisición. Por ejemplo, si nos casamos en 2008, a hoy serían 15 años. Para el momento antes del matrimonio, la mujer tenía apartamento, oficina y carro. Se casan y durante el matrimonio consiguen finca y apartamento. Los bienes inmuebles que se consiguieron antes del matrimonio, como fueron conseguidos antes del matrimonio, su título, no importa si es gratuito o oneroso, pero el tipo de bien que son inmuebles hace que no hagan parte de la sociedad conyugal. Entonces esos están excluidos del inventario. Usted podría partir sobre eso, ¿correcto? Pero la finca que la adquirimos en vigencia de la sociedad conyugal, entonces la compramos, o sea, eso fue a título oneroso, durante el matrimonio, un bien inmueble, eso es un bien social, eso hay que repartirlo aquí. No, pero es que a eso no lo compramos. Recuerde que esa fue la herencia de mi mamá. Entonces ahí hay un pequeño detalle. Entonces el título cambia, ya el título no es oneroso, sino que es gratuito. Entonces si es gratuito, entonces es propio. ¿Sí? Entonces, bien, los inmuebles, porque con los muebles hay una discusión, pero pongámosle otro asterisco ahí porque esa discusión es de sociedad conyugal. Aquí queremos solamente partir en vida. Como están viendo, esto es como caminar por un sendero minado, ¿sí? Porque usted, donde cree que está, de pronto puede que no. Esto es tan peligroso como meter en la lavadora ropa de color con ropa blanca y querer que no se le manche. Rece, a ver si no, que saca. Lo más probable es que eso ahí le termine
termina chicleteando. Entonces después de eso, pues eso es el ejercicio de lo que va a ocurrir, que termina cuál es el activo, el pasivo. Para obtener el activo líquido se le resta el social al activo bruto, eso a las ganancias o pérdidas, y eso hay que ajustar a los cónyuges. Y después de eso es que le van a quedar los gananciales, si es que hay, porque también hay pérdidas. Ahora, así la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial le den en ceros, hay que liquidar. Pero ¿por qué si no hay nada? Eso lo he escuchado mucho. Doctor, usted, los abogados cobran por todo. Quieren cobrar por una sociedad conyugal que no tiene nada. Sí tiene algo. Y lo que tiene son las responsabilidades que ustedes juraron tener frente a los terceros. Frente a ustedes mismos, ustedes no quieren ser responsables de nada. De hecho, fueron muy responsables entre ustedes. Pero frente a terceros todavía tienen responsabilidades. Y eso hay que liquidar, eso hay que dejarlo sellado. Porque si no, el día de mañana le van a venir a cobrar a usted esas tarjetas de crédito. Da casos así. Entonces el tribunal en su momento es una apelación donde al cliente le están incluyendo un pasivo social de tarjetas de crédito de casi 200 millones de pesos. No, y ya se habían separado físicamente de manera definitiva. Que se las quitaran en el aeropuerto, pero todas esas compras las hizo en el exterior. Y como Bancolombia tiene sede internacional, entonces no, eso es Bancolombia. Dólar, no, sí, ahí le están cobrando otra cosa. Pero bueno, sigamos. Bueno, aquí esto es un tip frente al asunto de la subrogación. Que la subrogación es una figura que permite, en vida de la sociedad conyugal o en vida de la sociedad patrimonial, mantener propio un bien. ¿Para qué? Para poderlo partir en vida. Me explico. La sociedad conyugal es como el rey Midas. Todo lo que toca lo convierte en oro. En este caso, todo lo que toca lo vuelve social. El artículo 1 y 2 del 1781 más o menos dicen así: hacen parte de la sociedad conyugal los salarios, lucros, rentas, réditos, honorarios, emolumentos de cualquier especie que devenguen el cónyuge o la cónyuge durante el matrimonio. Entonces, por eso les decía que el sudor de la frente es un sudor social, ¿no? Y el 2 dice: hacen parte de la sociedad conyugal las rentas, los lucros, los réditos, los frutos naturales y civiles, sea de los bienes sociales o sea de los bienes propios. O sea que si usted tiene bienes propios estando casados, los cánones de arrendamiento de esos bienes que consiguió antes de casarse son sociales, si no firmó capitulaciones, ¿no? Es como para que vamos diciendo cosas. Y el numeral 5 de ese mismo artículo le dice que todo lo que consiga a título oneroso es social. O sea, si usted va y compra un buñuelo, ese buñuelo es social. Se comió la mitad, esa mitad, porque hay recompensas por un ejercicio arbitrario o un mal ejercicio de los bienes sociales, ¿sí? Pero obviamente pues pero hay otros ejemplos que son mucho más fuertes. Ahora, con esto que acabo de decir, y entendiendo que todo lo que toca la sociedad conyugal lo vuelve social, es posible que el bien propio que yo tengo lo quiera vender en vida de la sociedad conyugal y pueda seguir siendo propio para después partirlo en vida. Pero tengo que hacer algo llamado subrogación. Subrogación es una forma de decir sustitución, ¿cierto? Está uno sustituyendo, cambiando la calidad de propio que tiene un bien inicial por el bien final o el bien nuevo que se pretende adquirir, ¿correcto? Y para poder cumplir con ello, pues se dice que es una excepción a la regla general. Entonces hay que decirlo, hay que establecerlo y decirlo en la escritura pública, tanto de compra como de venta, la venta del viejo bien y la compra del nuevo, para que no se confunda. ¿Recuerdan la semblanza del blue jean? ¿Sí? Yo creo que se entiende fácil, porque cuando usted tiene ese blue jean y tiene en un bolsillo la plata de la sociedad conyugal y en el otro bolsillo la plata suya, y usted no avisa con cuál de los dos bolsillos está pagando, se va a presumir que usted está pagando con el bolsillo de la sociedad conyugal. ¿Listo? Por eso
Si algún día le hablan, no, es que yo subrogué el apartamento, muéstrame la escritura pública, ahí tiene que decir. No, eso se entiende, no se entiende. Tiene que decirlo, ¿correcto? Entonces, si usted llega a decirlo y cumple con un criterio económico, eso lo hablamos después, hay un equilibrio patrimonial, una fórmula para decir si en últimas se logró subrogar o no, o si hay recompensa o no en la sociedad conyugal, podría ser un bien que factiblemente se llegue a la partición en vida. Es que no haga nada. No. Entonces, acuérdense que yo le dije, no dejes pendientes. Esta charla se llama no dejes pendientes. Esta charla no se llama hazlo fácil. No, en ninguna parte de la charla ni del título apareció fácil. Es no dejes pendientes. Y por algo lo tiene no pendiente. Uno llega y dice, no. No, que arreglen los que vienen atrás. No. Para, recuerden. Entonces, ahora, listo. Ya sabemos. Entonces volvemos. Somos capaces. Le pedimos permiso al juez. El juez nos inspeccionó por todas partes, llamó al cónyuge que nos acordábamos que existía, es más, estábamos separados de cuerpos y allá tuvo que venir a declarar. Fruto de eso tuve que disolver y liquidar la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. Es más, resultó que tengo cónyuge y compañera permanente, que también pasa, ¿no? Pasa así, que resultó que no solamente tenía cónyuge, sino que también tenía compañero o compañera permanente. Listo, que no es tan ex, esa sigue siendo, eso es gerundio, ¿no? Bueno, listo, ya, lo logramos. Hemos repartido, pero entonces, ¿qué pasa si de pronto repartimos mal? ¿Cierto? Y si repartimos mal, nos dice la norma, no se preocupen que después de que se registren esos bienes, usted va a tener al menos 2 años para interponer una acción en contra de esa partición, que la acción se llama rescisión de la partición en vida. ¿Y por qué? Resulta que usted era casado, pero no dijo nada, o en los documentos no se asentó el registro civil de matrimonio o de unión marital, y sale su cónyuge, sale su compañero, o está usted en medio de un proceso, ya le habían advertido que lo iban a demandar en una filiación extramatrimonial. Resultó que la gitana que estaba allá, que era la ex de su hijo, terminó siendo la suya, entonces ya su hijo le va. Entonces, antes de eso pasa así. Ella juró y rejuró que tenía ligadura de trompas, y ahora ya usted va a ser padre a sus 60 y punto. Va a criar a su nieto. Pasa así. De eso están llenos los despachos judiciales. A mí me encanta porque, siendo profesor de familia, siempre me dicen, pero usted se inventa los casos para dar clase. No necesito. Ahí en la oficina están. Bueno, y ahora con este ataque cibernético que tenemos, no solo están en la oficina, están en el ciberespacio. Ahora que los hackers hagan un buen uso de esa información. Bueno, el tema es que nos dice, no requiere proceso de sucesión. Pero entonces, ¿qué implica que no requiera proceso de sucesión? Lo primero, esto con el asunto de la existencia de las personas, porque resulta, les decía ahora, que tenemos una demanda de filiación pendiente, o incluso podríamos en la partición en vida dejarle algo a un nieto que queremos que exista. Queremos que exista un nieto, y a ese nieto le vamos a dejar un CDT que tenemos en Bancolombia aquí de 50 millones de pesos. Pero es que ese hijo no existe, pero puede existir. A ver, vuelva con la gitana que está como muy fuerte, vaya allá a ver si de pronto. Bueno, la norma nos habla de que hay una excepción, y la excepción sería de que hay 10 años para que esos futuros herederos, tanto los nuevos, puedan entrar a reclamar o verse beneficiados dentro de esa partición. Pueden existir hasta dentro de 10 años, ¿correcto? Pero es necesario que, para que
podamos asignarle en esa partición pues las personas mínimamente existan. Según el artículo 90 del Código Civil, usted existe cuando se separa totalmente de la madre y respira al menos una vez, ¿no? Bueno, es un dato más cuando hablamos de los bebés que no alcanzan a nacer vivos. Entonces no son personas jurídicamente hablando, pero sabemos que desde el punto de vista emocional es una tragedia familiar, ¿cierto? Y esa tragedia requiere de un duelo. Entonces el decreto 1260 del 70 permite que se inscriba la defunción del fallecimiento de la criatura nacida muerta, que es un contrasentido en términos jurídicos, pero que se corresponde con la tragedia emocional que vive una familia en ese contexto. Frente al deceso o el fallecimiento, y esto hablando del asunto de las implicaciones de hacer un proceso de sucesión, existen al menos 3 tipos de muerte: la real, la presunta y la cierta. Por la real entendemos el fallecimiento donde hay un cadáver y se levanta el registro civil de defunción. La presunta, requiere una declaración judicial y se entiende presuntamente fallecida una persona después de que te han transcurrido más de 2 años de las últimas noticias de su desaparecimiento en un domicilio. Es un proceso muy desgarrador porque la esperanza es lo último que se pierde. Entonces he tenido la oportunidad de acompañar a 2 o 3 familias en este tipo de procesos, y son procesos muy tristes porque siempre alguien parece que lo vio en alguna parte. Entonces cada vez que alguien lo vio en alguna parte es una última noticia, entonces la esperanza vuelve a activarse y otra vez vuelve al declive. Pero entonces la diferencia de la muerte presunta y la cierta con la real es que en la real está el cuerpo y en la cierta son muertes que se dan, pero el cadáver no alcanza a recuperarse porque está sometido a unas condiciones de las cuales es imposible sobrevivir. Por ejemplo, estos mineros cuando fallecen con derrumbes a 8, 9, 20 kilómetros bajo tierra y nunca los encuentran. Entonces ahí no hay posibilidad, y máxime cuando le entra agua a la mina, es imposible, entonces ahí no hay que esperar 2 años, ¿cierto? Se requiere otra decisión administrativa o judicial y con eso se podría iniciar el juicio. Existen los distintos tipos. Entonces les decía ahora, la muerte presunta, de esa hablábamos, en ella se puede generar la herencia. Otra manera, cuando hablamos de la sucesión intestada o intestato, nos dice que la forma o quien llama para heredar es el legislador. Se habla de la ley 29 del 82 porque hasta 1982 se hacía alguna diferencia frente a los tipos de hijos, especialmente para diferenciar los hijos adoptivos. Entonces, después de la ley 29 del 82, ya todos los hijos son iguales sin importar el origen. Hay un tipo de hijos que recientemente vienen teniendo una condición especial para ser reconocidos, y es el tema de los derechos sucesorales de los hijos de crianza. Entonces es un tema que recientemente también se está incluyendo, pero los hijos son los matrimoniales o legítimos, los extramatrimoniales o maritales, que son los de la unión marital de hecho, los que son tenidos por fuera del matrimonio de la unión marital, los hijos adoptivos, que también se conoce como filiación civil, y esa cuarta clasificación serían los hijos de crianza. La sucesión testada, es decir, y la diferencia entre partición en vida y sucesión testada se centra en que el testamento solo va a tener efecto una vez fallecido el testador. En cambio, en la partición en vida nos estamos adelantando a ese hecho y queremos que en vida nuestra los hijos o quienes van a ser los asignatarios puedan disfrutar de esos bienes, que no tengan que esperar al proceso sucesoral para que se configuren en su cabeza esos derechos y esas obligaciones. No tienen que pasar por el proceso, no tienen que esperar que pasen 3, 4, 5, 10 años. Hay varios casos, pero hay un caso de una heredera, no se ha podido colocar de acuerdo con sus otros 2 hermanos. El señor era profesor de la Universidad de Antioquia y allá se quedaron unos dineros de la asociación y no sé qué, y son como 70 millones de pesos, pero ya llevan 4 años. 4 años. Y el proceso sucesoral no ha pasado del 60%.
cara absoluta, doctor, ¿y eso qué? Pues para poder sacar eso de allá, se tiene que poner de acuerdo con sus hermanos y vaya, póngase de acuerdo. ¿Sí? Entonces, mientras estamos vivos, los hijos se manejan muy bien, pero cuando no estamos, la cosa se complica. Y si le sumamos a la ecuación plata, y le sumamos a la ecuación una nuera gitana o un yerno con iniciativa, la cosa se complica. Bueno, aquí, yo les dejo aquí esto en las diapositivas. Hay unos elementos, voy a saltar esto porque esto era más, si tendríamos tiempo, después en otra charla conversamos. Lo de los órdenes hereditarios es importante por el tema de los legitimarios. Entonces, en Colombia, por ejemplo, si uno falleciera sin testar, la ley dice cómo se hereda. ¿Listo? Entonces, esto viene del derecho romano. Entonces los romanos decían, y no solo los romanos, los antioqueños también, recuerdan el camino de la vida. ¿A quién se quiere más? Sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Ok, entonces el primer orden son ¿quiénes? Los descendientes. Y ahora se equivoca en el camino de la vida, porque si hay alguien que se quiere más que a los hijos, ¿quién? Los nietos. ¿Sí o no? Uno tiene que vivir un poquito, ya ustedes un poquito de ventaja, para uno saber que uno sí puede querer a alguien más, querer más que a los nietos. Entonces, los descendientes, primer orden. Segundo orden, los ascendientes. Tercer orden, entonces va a hablar de los colaterales. Entonces decían los romanos, el amor primero desciende, luego asciende y después se extiende. ¿Sí? Entonces primero van los descendientes, después los ascendientes, después los colaterales, que son los hermanos, los tíos, y por último va a ir el Estado, que el Estado aquí es el ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa es la parte del Estado que va a terminar heredando, lo llaman heredero universal. O sea, si nadie quisiera recoger, porque en Colombia nadie se enriquece en contra de su propia voluntad. Entonces, si uno no quiere ir a recibir eso, nadie lo está obligando, uno podría repudiarlo, ¿correcto? Pero después hablamos del derecho de opción y demás. ¿Por qué me interesa que tengamos una vaga idea de esto? Porque hablando de las asignaciones forzosas, recuerdan que ese juez tan esquivo que casi no nos da la licencia, nos dijo, un momento, ¿será que usted sí puede partir? Está partiendo bien. Primero mire quiénes son sus legitimarios. Y los legitimarios son los hijos personalmente o representación por descendencia, los hijos y los nietos. Así un hijo le haya fallecido a uno, pero existen nietos que lo pueden representar a él, siguen siendo legitimarios. Los ascendientes, incluso los padres adoptantes, que les decía yo que antes de esa ley del 82 se hacían discriminaciones. Entonces todos esos son llamados herederos forzosos, o sea, hay que dejarles parte de la herencia. ¿Cómo me podría librar de ellos? Pues tendría que desheredarlos. Y para desheredarlos, pues tendrían que haber incurrido en algunas causales. Por ejemplo, haberse casado antes de los 18 años sin mi permiso. Esa es una causal que sigue existiendo hoy, ¿sí? O haber atentado en contra de mi vida, honra, bienes o alguno de mis familiares, no haberme socorrido en momentos en los que los necesitaba y no pudo estar. O cuando uno fallece, hay otra acción que pueden tener los otros herederos, que es la indignidad para suceder. Por ejemplo, si usted participó en la muerte de su papá. Recuerdan que a veces esos es cuentos de novela, ¿no? Pero en Colombia cuentan que un estilista tenía un hermano y el hermano de apellido Leal, ¿no? Llegan cartas, ¿no? Entonces esto quiere decir que, porque los romanos decían, uno de los requisitos para poder heredar es ser digno. Entonces, si usted es digno, usted puede presentarse, pero sabemos que en las familias hay gente que, así no haya sido digna, no tiene problema en irse y presentarse y reclamar cuando no debió o no debería hacerlo.